occidental de América del Sur, y con una privilegiada ubicación que facilita sus relaciones con los demás países del continente y las naciones occidentales de Europa, encontramos a Colombia, de la cual dijera Francisco José de Caldas: este es un cuadro mágico que toma todas las formas y se acomoda a todos los caracteres. Cada provincia copiará su departamento y lo guardará religiosamente. En estos trozos se formará la juventud. Y a la vuelta de pocos años, tendremos hombres capaces de concebir y ejecutar grandes cosas. Por todas partes no se oirán sino proyectos, caminos, navegaciones, canales, nuevos ramos de industria, plantas exóticas connaturalizadas. La llama patriótica se encenderá en todos los corazones y el último resultado será la prosperidad. La topografía específica de nuestro país ha determinado 5 regiones fundamentales. La región del Caribe, del Pacífico, andina, la región amazónica y la Orinoquia. Con el paso de los años, el país ha experimentado un notorio crecimiento de sus sistemas viales, acorde con el impulso de la economía nacional. Sin embargo, la estructura básica de la comunicación terrestre se ha desarrollado fundamentalmente sobre las 3 cordilleras, debido a los grandes asentamientos poblacionales en esta zona. El resultado es una red longitudinal que excluye una considerable extensión del territorio colombiano. Dentro de estas áreas marginadas se encuentra la región de la Orinoquia, conformada por las extensas sabanas de los llanos orientales, expresadas en la nueva fisonomía del panorama circundante. Colombia, tu otra música. El impulso a la ganadería, la variedad de pastos y cultivos, son aquí una pujante realidad. Esta imagen empieza a decrecer, casi hasta extinguirse, a medida que el transporte se hace difícil o inexistente. En la actualidad, vastas extensiones de la Orinoquia fundamentan su comunicación en un deficiente sistema de trochas y navegación fluvial, que presenta grandes dificultades por estar sujeto al régimen de lluvias. El transporte aéreo tiene un papel destacado, no obstante la falta de ayudas para la navegación e instalaciones aeroportuarias. Conducir los productos de estos territorios a los mercados extrarregionales representa excesivos sobrecostos, lo cual genera precarios sistemas de subsistencia. Así, el panorama de estas apartadas regiones
está compuesto hoy por un horizonte de tierras incultas o explotadas en mínima proporción con ganadería extensiva. La bravura del llanero es la herramienta básica para el dominio de la naturaleza. Saludando a mi llanura, tierra del Meta. Sin embargo, la preocupación nacional por conseguir un futuro promisorio para este importante sector del país motivó la creación de dos destacados centros de investigación, ubicados en el corazón de la Orinoquia. En la granja experimental de Carimagua, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, adelanta desde hace varios años diversos programas encaminados a la aplicación de nuevas tecnologías en el sector agropecuario. Se destacan, entre otros, los estudios para el mejoramiento de las características en los recursos agrícolas nativos y la introducción de nuevas variedades de gramíneas, leguminosas y otros cultivos adaptables a los suelos de la región sin el empleo de correctivos o fertilizantes. Su acción representa un valioso aporte al futuro del oriente colombiano. En el Centro Experimental Las Gaviotas se diseñan y desarrollan directrices para los asentamientos humanos del trópico, en armonía productiva con la naturaleza. Sus investigaciones se encaminan fundamentalmente al aprovechamiento de la energía solar, mini hidráulica, y eólica. Se trabaja además en la cosecha del bosque natural mediante la extracción de aceite de palmas nativas. Sistemas de agricultura ambiental para la producción de alimentos. Y aprovechamiento de los suelos de la Orinoquia con plantaciones de pino caribea, que constituyen un recurso de significativa importancia para la región y el país. Los resultados producidos por los 196 kilómetros de carretera entre Villavicencio y Puerto Gaitán marcan una pauta para proseguir la tarea de ampliar los horizontes agroindustriales. El Gobierno Nacional, mediante programas coordinados por diversos organismos estatales, ha estructurado este proyecto, cuya implementación ordenada contribuirá sustancialmente al incremento de la producción pecuaria, agrícola y forestal, en armonía con el objetivo fundamental del Plan Nacional de Desarrollo: lograr el cambio dentro de un marco de equidad. El proyecto vial que se presenta tiene una extensión total de 873 kilómetros entre Villavicencio y Puerto Carreño y un costo aproximado de 23.500 millones de pesos. Se inicia con la pavimentación del tramo Puerto López-Puerto Gaitán,
para lo cual el Ministerio de Obras Públicas abrió licitación en enero del presente año. Los trabajos adelantados hasta concluir este trayecto a nivel de subbase compactada demandaron el movimiento de grandes volúmenes de material para la construcción de terraplenes, subbases, alcantarillados, muros en gaviones y demás obras complementarias. Durante la mitad de los 18 meses empleados en su ejecución, se presentaron las dificultades propias del invierno llanero. En algunos sectores fue necesario elevar considerablemente el nivel de la vía para superar las inundaciones y garantizar el tránsito permanente. A partir de Puerto Gaitán, se deben construir 677 kilómetros de carretera para concluir el proyecto en la ciudad de Puerto Carreño. En este tramo se adelantan actualmente obras que comprenden trazado, construcción de terraplenes con préstamo lateral, dotación de subbase compactada y ejecución de las demás obras complementarias para su normal funcionamiento. En su continuación, la vía atravesará ricas zonas de vocación agrícola, ganadera y forestal, con suficientes recursos hídricos para la agricultura, la ganadería y la pesca, que hasta el momento no han podido desarrollarse precisamente por la ausencia de vías de comunicación. Se prevé una zona de influencia de aproximadamente 65.000 kilómetros cuadrados, que se explican por la movilidad generada hacia el proyecto desde sitios importantes de la región, a través de ríos y carreteables. La realización de este proyecto establecerá la más importante conexión transversal del país y beneficiará a la mayor parte del territorio a desarrollar. Las enormes dificultades que presentan las trochas actuales serán superadas por la tecnología puesta al servicio de la integración. El recorrido estudiado vitaliza incipientes asentamientos poblacionales y se convierte en multiplicador de los logros obtenidos por los centros de investigación Carimagua y Gaviotas. Asimismo, fortalece el comercio al facilitar el intercambio entre Villavicencio, Puerto López, Puerto Gaitán, Puente Arimena, Guacamayas, Marandúa, Terecay y Puerto Carreño. Puerto Carreño, capital de la comisaría del Bichada, es un amable municipio que ha trabajado arduamente en su propio desarrollo.
Nuestro esfuerzo se sumará al empuje de otras regiones de nuestro país. Dada su estratégica ubicación, se convertirá a la vez en puente para el intercambio comercial y cultural con la República de Venezuela y otras áreas del Caribe. Esta será la vía hacia la integración, arteria de una extensa zona olvidada por la fuerza de una incomunicación que propició nuestra geografía. Su realización contribuirá a los objetivos nacionales, lograr el ordenamiento del cambio social y la consolidación del desarrollo económico colombiano. Radio y Televisión del Perú desde Palacio de Gobierno con la habitual conferencia de prensa de los días lunes del señor Presidente de la República. Habla el jefe de Estado, arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Buenas noches. Vamos a tocar un tema que es de muchísimo interés. La acción cívica de la Marina en la selva. Tendremos oportunidad de hablar de la acción cívica del Ejército, especialmente en las colonizaciones, en los centros rurales de colonización en la selva, en las fronteras, en la construcción de caminos, y de la acción cívica de la Fuerza Aérea, que es realmente extraordinaria porque se desenvuelve en un territorio tan difícil como el nuestro. Los helicópteros son los cóndores de nuestro tiempo y prestan servicios invalorables. Pero hoy, por una razón muy especial, voy a ocuparme del servicio cívico fluvial, una idea peruana que implantamos el 7 de agosto de 1963 en el primer Consejo de Ministros que se celebró en mi primera administración. Esa labor fue fruto de una larga experiencia, porque las ideas se nutren de otras ideas, pero el Perú al fin y al cabo da su respuesta original y fecunda. Y he escogido el día de hoy porque pasado mañana cumplen 50 años de servicio 2 cañoneras de la Marina, la Amazonas, que llevó el pabellón nacional hasta el Orinoco, la Loreto, que es gemela del Amazonas. 50 años como guardianes de la soberanía nacional y además 50 años de incesante servicio en bien de la comunidad. Pero en el 1963, a raíz de este decreto del 7 de agosto, se creó el servicio cívico fluvial. Es decir, se puso a nuestra fuerza en los ríos de la Amazonía al servicio de los distintos sectores de la administración pública, especialmente los que significan asistencia, sea en el orden educacional, en el orden sanitario fundamentalmente, y también en el orden de extensión agrícola. Se embarcaron los funcionarios. Los marinos continuaron con el comando de sus unidades, se hicieron responsables por la ejecución del servicio, lo llevaron a los más remotos parajes ribereños, pero a bordo, durante un número de años, adaptaron estos servicios inicialmente navales a todos los usos requeridos por la asistencia a la ciudadanía. Pero a poco se concibió la idea de hacer construcciones especiales y la Marina habilitó una de sus unidades, la Napo, con ayuda externa. Recuerdo que la AID prestó un apoyo valioso en esa ocasión, y se convirtió este viejo casco en un dispensario excelente. Infortunadamente, al poco tiempo de haber dejado yo el gobierno en 1968, se perdió este buque, se encalló en una curva del río y tuvimos la desgracia de vernos privados de un dispensario
especialmente diseñado. Yo mismo, en mi libro La conquista del Perú por los peruanos, yo mismo me aventuré a la arquitectura naval y diseñé un plano que está publicado en el libro. Claro está que era algo un poco empírico. Pero posteriormente la Marina perfeccionó sus construcciones y comenzó a lanzar buques especiales, entre ellos el Morona. El Morona es un buque dispensario que lo hemos de ver ahora en algún corto que vamos a pasar, especialmente diseñado. Cuando hubo unas inundaciones en el río Ucayali, yo acudí y fui en otra embarcación hasta un pueblo que se llamaba San Juan Chico, donde había muchos heridos y enfermos. Llegué al Morona y vi los libros de registro, y en 24 horas habían hecho 800 consultas. La mayor parte de ellas es verdad para cosas menores o para vacunaciones, pero hasta un niño había nacido a bordo. De manera que yo he podido comprobar cómo el servicio se ha perfeccionado y funciona ahora, eventualmente en los navíos de guerra, pero generalmente en navíos especialmente construidos. Recientemente he asentado el pabellón en los buques Garayar, Carrión y en el Honorato Jordán, que son mandados construir por la Corporación de Desarrollo de Loreto, pero son manejados por la Marina. Tienen una tripulación muy bien adiestrada. Pero el Amazonas, este buque cincuentón, todavía presta esos servicios. Y yo mismo, hace aproximadamente 2 meses, en el río Tambo, tuve la oportunidad de experimentar la eficacia de 3 médicos, 2 de a bordo y 1 que llevé yo, atendiendo a la población de Chirintiari, desde las 8 de la noche en que encostamos hasta la 1 de la mañana en que se retiraron las mujeres con sus niños. Algunos de ellos fueron salvados porque estaban en proceso crítico de deshidratación. El Perú tiene una larga extensión de ríos navegables. Vamos a ver un corto de unos 5 minutos que nos va a poner bien al corriente de la realidad. Estos ríos tienen infinidad de pequeños pueblos, que son muy pequeños para tener un hospital en tierra, que son muy pequeños para tener educación pública, algunos de ellos para tener educación media, y que en todo caso necesitan una buena supervisión educacional. Pero sumados son demasiado grandes para carecer de estos servicios. Sumados son miles de peruanos que requieren atención del Estado. Y es por eso que esa atención se mueve, se va, les llega en un buque fluvial, periódicamente, no todos los días, pero sí con bastante frecuencia. Esta adaptación peruana de muchas ideas que ya se maduraban en distintas partes, dio lugar a que en la visita del presidente electo de Colombia, doctor Lleras Restrepo, yo le mostrara una película y acordáramos ahí mismo que el servicio que él iba a implantar y que implantó, y el nuestro, se unirían en el Putumayo, que es el río limítrofe, como ustedes saben, para duplicar las frecuencias. Quiere decir que el buque colombiano serviría en las 2 costas, la ribera colombiana y la ribera peruana, y el buque peruano haría lo propio, beneficiando entonces a las aisladas poblaciones de los 2 países que viven en ese río fronterizo. Posteriormente hemos tenido contactos con otras marinas, y especialmente con la del Brasil, que ha hecho una visita al Yavarí, río limítrofe, donde también hemos implantado el mismo sistema. Hay una honda fraternidad entre nuestras marinas de guerra para hacer más frecuentes los servicios a nuestros pobladores. El Brasil acaba de construir un dispensario extraordinariamente eficiente, pero los nuestros no se quedan atrás. Yo quiero pedir que se pase
un breve corto para que se pueda ver en qué medida la Marina de Guerra se ha adentrado en este y en otros campos en la Amazonía. En el servicio industrial de Iquitos se ha construido 2 buques hospitales, el Morona y el Stiglitz, que permiten cumplir mejor las labores de acción cívica de apoyo a la colectividad ribereña, la que consiste en asistencia médica, odontológica, técnica y educativa. Justamente el Stiglitz efectuó este año un viaje a la zona donde se levantará la ciudad Constitución, realizando trabajos hidrográficos en el río Palcazú. Además de los buques hospitales que van a villorrios y caseríos, el Centro Médico Naval de Iquitos atiende mensualmente a 1000 pacientes en sus 7 consultorios externos, manteniendo a 100 en hospitalización en igual lapso. Como organización funcional para tiempo de paz, basada en actividades que puedan desarrollar sus componentes operacionales, la Marina ha desarrollado las diversas fuerzas que le permitirán cumplir, llegado el momento y apenas la patria lo requiera, las múltiples tareas que le caben encima, debajo, sobre y desde el mar. Estas complejas funciones que hemos visto forman parte del rol de la Marina como elemento de defensa y desarrollo en la vida de la nación. Lo que explica el atractivo que ejerce sobre la gran cantidad de jóvenes que conforman sus filas. En nuestro mar territorial, en nuestros ríos de la selva y en el lago Titicaca, la presencia de nuestra fuerza naval es garantía de paz y apoyo a la comunidad. Los televidentes han visto en las imágenes la realidad del servicio cívico fluvial, pero yo me he constituido a bordo, como lo demuestra la insignia presidencial que los marinos han tenido la gentileza de izar en el momento que pisé la cubierta de una de sus unidades. Aquí en los ríos comprendemos la grandeza del Perú, como en tantos otros lugares, y nos encontramos con buques dispensarios como el Morona, construido en Iquitos por la Marina de Guerra, donde se atiende a los pobladores de los sitios más apartados. Cada vez que el buque llega, la multitud se acerca, clamando por servicios, y se siente orgullosa de su pabellón nacional, porque con él viene también la salud y el aliento del personal civil y militar de estas unidades fluviales concebidas y construidas por peruanos. Aquí vemos cómo se espera con alegría la llegada, el encostamiento de una nave fluvial y cómo se atiende los casos más graves inmediatamente y cómo se instruye a la población civil que sube a bordo a capacitarse en distintos campos. Y aquí tenemos un aspecto del Perú, el mapa del Perú con toda su inmensa red fluvial, de 8 a 10.000 kilómetros de ríos navegables por embarcaciones de 4 pies. Y esta extensión se duplica cuando se trata de embarcaciones de menor calado. ¿Cuánto nos costaría construir 20.000 kilómetros de carreteras? Pues bien, la naturaleza ha tenido la generosidad de darnos esa vialidad natural. La vialidad terrestre no debe duplicarla, debe coordinarse con ella, como lo estamos haciendo en nuestros puertos fluviales de Yurimaguas, Pucallpa, Puerto Maldonado y algunos otros. La obra de la naturaleza es realmente grandiosa. El Perú tiene que aprovecharla.
y las poblaciones que buscan hogar en tan larga extensión tienen el deber y también el derecho de disfrutar de todo aquello que el gobierno peruano debe brindar a sus ciudadanos. Y aquí vemos la gran compensación de la naturaleza. Puede haber soledad en esos pueblos, pero siempre hay un bello amanecer y un bello atardecer. Parece que todos los peruanos pudieran disfrutar de este inmenso río mar. Bueno, ustedes se preguntarán tal vez cómo surgió esta idea. Y yo creo que es interesante relatar su proceso. Hace muchos años yo me embarqué en Yurimaguas en La Libertad. La Libertad es un buque de comienzos de siglo, un buque mercante, un puerto pintoresco. Vi que los cargadores portuarios llevaban los sacos de harina por un barranco lleno de barro y resbaloso, enormes cargas, y pensé en la necesidad de un puerto en Yurimaguas. El destino me permitió inaugurar el puerto en Yurimaguas. Seguí viaje en La Libertad con misioneros, aventureros, soldados, pioneros, agricultores. Había hasta ganado a bordo, había cerdos en la primera cubierta, dormíamos en hamacas. Era un viaje realmente interesante por la variedad humana y paisajista del recorrido. Y en cada pequeño pueblo que tocamos, en Lagunas, en Santa Cruz, en cada pequeño pueblo, la gente se acercaba al buque y lo primero que decían, era un espectáculo por demás: ¿hay un médico a bordo? Esa fue la primera pregunta que yo siempre escuché. Y a veces había un enfermero o alguna persona con alguna habilidad en el campo. Y entonces me di cuenta de la gran necesidad de prestar un servicio con un calendario, con una cierta frecuencia a estos pueblos un poco olvidados. Cuando regresé a Lima, hablo de tiempo en que yo no era presidente, desde luego, ni siquiera era un momento electoral. Estudié el asunto más a fondo. Estudié el proyecto magnífico del buque Hope de los Estados Unidos, que es un proyecto distinto porque es un proyecto oceánico. El Hope era un buque hospital de guerra que los médicos americanos lo tomaron, lo mandaron a distintos puertos, entre ellos en algún momento a Trujillo, a Salaberry, donde acoderó por 2 años. Ese era un servicio distinto, es decir, todo el servicio médico a bordo, con salas de operación, con tópicos, con todas las facilidades para radiografías y con los mejores médicos de Estados Unidos que venían en una semana a Lima y daban su tiempo a favor de la población. Pero este era un servicio un tanto estático. Se quedaban 2 años en un puerto. Lo nuestro era muy distinto. Se necesitaba un servicio dinámico que llevara esta atención a miles de pequeños pueblos ribereños y de pequeños caseríos. Había evidentemente un parentesco entre una y otra idea. Hubo en el Perú tiempo en que se dio algún servicio médico en pequeñas lanchas. Pero de todas estas experiencias surgió el Servicio Cívico Fluvial, fundado en 1963 y que todavía continúa. A veces se eclipsó el nombre, pero no el servicio. El servicio se siguió dando. Yo pienso que es una idea peruana que se ha consolidado y que significa mucho para nuestros compatriotas de la selva. Por eso, en la víspera del 50º de 2 de las unidades pioneras de este servicio, envío mi saludo tanto al personal médico cuanto al personal de marinos, cuanto a los funcionarios públicos de agricultura, de educación pública y de los distintos sectores que frecuentemente se embarcan para llevar aliento a los pueblos más lejanos. El servicio cívico fluvial
una realidad peruana, algo por lo cual podemos estar orgullosos. Y cuando dentro de 2 días, el 29 de mayo, aniversario del glorioso combate de Pacocha, nuestro mando naval se traslade a Iquitos para reunir la flota y rendir homenaje a quienes pasaron por el comando, por las máquinas y en todos los departamentos de estos buques, yo quisiera que lleven mi mensaje más efusivo de gratitud y de felicitación por estos años en que han prestado un invalorable servicio a la nación, enaltecido por la sombra del pabellón nacional. Estoy a disposición de ustedes. Buenas noches, señor presidente. Bernardino Julián, del Diario Nacional. 2 inquietudes, señor presidente. Quisiéramos que usted nos informara qué resultados le ha traído el señor ministro de Economía de sus negociaciones en los Estados Unidos, y qué respondería usted al virtual vicepresidente de la República, quien sostiene ayer en un programa de televisión de que el gobierno está empeñado en nombrar empleados públicos, lo que a su juicio sería un gran problema social para la futura administración. Bueno, en cuanto al viaje del ministro, ha sido bastante exitoso. Claro que dentro del angustioso plazo de 2 meses que le quedan a este gobierno, ha sido una toma de contacto nuevo y final, sumamente cordial, franca y con resultados positivos. Por ejemplo, el ministro ha conseguido que en nuestros acuerdos con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, la contrapartida peruana, cuando sea relativamente alta, se rebaje al 20 o 25%. Yo creo que esta es una gran noticia, porque significa que el desembolso nacional va a ser menor, captando una cantidad apreciable de apoyo externo. Todos sabemos que el BID, entre el BID y el Banco Mundial y el Crédito Nacional, hay más de 1.500 millones de crédito todavía no desembolsado en obras que están en proceso de construcción y que va a permitir al futuro gobierno mantener, si lo desea, un ritmo de obras. Pero en lo que atañe a la segunda parte de su pregunta, de que estamos nombrando, eso no es exacto. Lo que es exacto es que hemos tenido mucha mesura. Nosotros encontramos la administración pública plagada de nuevos funcionarios. El número que encontramos nombrado en el Banco de la Nación en los 2 últimos meses era realmente astronómico. Lo que sí ocurre es que todos los años hay servicios que tienen que ampliarse. Por ejemplo, al comienzo de cada año escolar hay que nombrar a muchos nuevos maestros, porque la matrícula naturalmente aumenta todos los años. Pero eso ocurrió en los gobiernos pasados y va a ocurrirle también al próximo gobierno. En abril va a tener que nombrar una fuerte cantidad de maestros para poder atender a la presión demográfica. No es exacto, estamos actuando con la mayor mesura y con el mayor sentido del deber y la mayor abnegación, porque nosotros ya podríamos congelar todos los precios. ¿Qué nos costaría congelar todos los precios? Todo el país sabe lo que me atormenta el tener que mantener un paralelismo entre la inflación, la devaluación y los precios. Sin embargo, no lo hemos hecho. Han continuado alzas que son para nosotros muy dolorosas. Y en vez de recibir agradecimiento por esta conducta ejemplar, recibimos toda clase de críticas. Después de todo, lo que buscamos no son aplausos, sino la tranquilidad de la conciencia. Creo que con eso he contestado su pregunta. Sí. Señor presidente, buenas noches. Jorge Sandoval, del Diario República. Yo quería hacerle 2 preguntas en una, señor presidente. En estos días se ha producido un impasse con el embargo de varios barcos soviéticos. Quisiera saber su opinión al respecto. Por otro lado, parece que se ha previsto ya la salida de los barcos soviéticos, y de ocurrir esto, ¿cómo se abastecería el mercado peruano de un pescado sin costo?
Ve usted, todo este asunto ha sido algo exagerado y distorsionado, porque en realidad el conflicto no es con la Unión Soviética como se cree. El conflicto es contra determinadas agencias navieras y aduaneras que han incumplido algunos de los compromisos que tenían. Por ejemplo, una empresa pesquera tenía la obligación de entregar una cierta cantidad de toneladas de pescado. Su contrato se ha vencido y todavía debe un par de toneladas, 2 o 3 toneladas de pescado, que desde luego va a entregar. Pero lo va a entregar con algún atraso por circunstancias que habrá que examinar. De manera que ese es un asunto de cumplimiento de contrato, que no en realidad incumbe a la bandera del buque, cuando el buque está entregado a alguna operación de pesca por cuenta de terceros. Esto es en realidad lo que ha ocurrido. En cuanto a la cuestión aduanera, no es exacta. Lo que hay es también alguna deuda de alguna de estas empresas intermediarias de derechos portuarios con Enatu Perú. También se ha tomado las medidas para que ese desembolso se haga. Eso es todo lo que hay. No hay que hacer tempestades en vasos de agua. Es un asunto que va a resolverse en breve y que es perfectamente claro. Se le debe al Perú un tonelaje de pescado que el Perú tiene que recibir. Y en cuanto a derechos portuarios por agencias marítimas intermediarias, estas tienen o que cancelarlos o que dar las correspondientes fianzas. Señor presidente, Mónica Delta del Canal 5. Dos inquietudes, señor presidente. La primera, se ha cumplido ya un año de la ruptura de relaciones aerocomerciales con los Estados Unidos. Según fuentes dignas de crédito, ¿estaría a punto de concretarse ya el convenio? El convenio está en estudio. Yo pienso que no puede haber precipitación. Yo soy el primero en lamentar este impasse porque yo creo que es de interés mutuo el tener una fluidez de tránsito. Y he lamentado mucho que se llegara a este extremo. Hay ahora algunas complicaciones porque el ingreso a Estados Unidos requiere de aeronaves cuyo ruido esté controlado. Hay regulaciones de ruido, eso ha complicado un poco el problema. Naturalmente, el cambio de motores o la aplicación de silenciadores es cosa costosa. Yo pienso que este es el principal obstáculo que hay en este momento y que la Comisión está viendo la manera de que el Perú sea debidamente compensado. Tiene que haber reciprocidad. Hay una sola palabra que define nuestro propósito en esta desavenencia: la búsqueda de la reciprocidad, que nuestras ventajas sean equivalentes, iguales a las ventajas que puedan obtener las líneas extranjeras que vengan a servir al Perú. ¿Considerará entonces que este problema aerocomercial quedará ya para el próximo gobierno, señor presidente? Es muy probable, a menos que el futuro gobierno esté preparado para respaldar cualquier cosa que podamos hacer. Si hay algo que ellos desean que se haga antes y estamos de acuerdo con esa proposición, nosotros pondremos en marcha lo que se nos sugiera. Señor presidente, Donato Amezquita de Canal 4. Esta semana finaliza la labor parlamentaria. ¿Considera usted esa labor positiva? ¿Qué leyes importantes se han aprobado y qué leyes desearía usted que no hayan salido? Ve usted, siempre se quiere juzgar al Parlamento por las leyes, pero lo positivo de la labor parlamentaria es la presencia y el funcionamiento de la institución. La institución tiene que realizar una serie de actos dentro de la administración. Tiene que aprobar la cuenta general de la República, tiene que aprobar las transferencias de partidas, la habilitación de nuevas necesidades. Esto es lo fundamental, y mantener un clima de democracia y de libertad en el país. Ejercer una tarea de control con respecto
al gobierno y a otras entidades, especialmente con respecto al gobierno. Como lo hemos visto, aunque nosotros en este Parlamento tenemos una apreciable representación, eso no ha impedido que el ministro de Agricultura fuera toda una noche ahí a contestar toda clase de preguntas, y no todas plenamente amistosas. Esta es la función fundamental. A veces la legislación está dada, pero en todo caso hay leyes muy importantes que se están viendo. Por ejemplo, ya ha sido aprobado en el Senado el proyecto de ley que da facilidades para la circulación de la plata en el Perú, que permite emitir certificados de plata, que naturalmente pueden resultar superiores a los certificados en moneda extranjera, con una garantía tangible. Puede desdolarizar la economía. Entiendo que mañana se va a aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto, lo que va a permitir también que se acuñen monedas o medallas de plata que puedan circular sin pagar impuestos, es decir, sin pagar el impuesto selectivo al consumo. Esto permitirá crear una nueva demanda por el metal y con ello coadyuvar a que el precio mejore. Estamos en este sentido muy cerca de México, que es otro gran productor de plata, y naturalmente es muy probable que se coordinen las medidas de los dos países para defender a la plata. Cuando ella baje, acuñar. Cuando ella suba, prescindir de ese acuñamiento. Es decir, presentarse al mercado como comprador para evitar que malgastemos como país un metal precioso que a veces tiene precios que están por debajo de su valor rentable, como es el caso de la plata ahora, que está a un poco más de $6, cuando estuvo, al asumir yo el mando, a $25, y antes llegó a la altura de $40. Luis Fluker, de Marca El Diario. Señor presidente, siempre sobre la legislatura que concluye, el tiempo que queda es demasiado corto. ¿Cree usted que es necesario prolongarla llamando a una legislatura extraordinaria para tratar algunos aspectos que no se verán en esta presente legislatura? Tengo pedidos vehementes para autorizar una nueva legislatura, sobre todo con la próxima visita que tanto nos honra del presidente de la Argentina, doctor Raúl Alfonsín. El Congreso quiere recibirlo en sesión de Congreso. Yo creo que es lo menos que podemos hacer por un sucesor de San Martín. San Martín dejó el mando a la Asamblea y dijo: os dejo establecida la representación nacional. Con ese antecedente, yo creo que un presidente constitucional de la Argentina que viene al Perú debe tener acceso al Parlamento en funciones. Ahora es probable que con este motivo se pueda extender unos días la legislatura para terminar trabajos que están en camino. Señor presidente, y una segunda pregunta breve. A usted se le conoce como una persona defensora de la libertad de expresión. Mañana regresa a circulación Marca El Diario, en una nueva experiencia en manos de sus trabajadores. ¿Qué mensaje usted nos dedicaría y qué opinión le merece este hecho? Bueno, oiga usted, mi sentimiento acerca de la libertad de prensa es general. Y no obstante de que su diario me da algunos alfilerazos de cuando en cuando, yo no niego que leo mucho ese diario. Hay algunas colaboraciones en Caballo Rojo que me parecen muy interesantes. Hay algunos columnistas que tienen conceptos muy profundos, aunque no sean exactamente los míos. De manera que yo soy un lector de Marca, aunque algunos no lo crean. Les deseo el mayor éxito, máxime cuando están ahora en manos de sus trabajadores. Señor presidente, buenas noches. Alberto Cortés, del diario Hoy. Señor presidente, se acaba de dar una serie de alzas en artículos alimenticios de primera necesidad. ¿El aumento que dará en breve el gobierno compensará en algo estas alzas? Yo espero que sí. En junio hay un aumento para eso. Por ejemplo, es tremendamente dolorosa el alza de la leche, pero el problema está presionado por los productores.
son los productores los que vienen a demostrar al gobierno que no pueden producir en esas condiciones. Esto generalmente lo acreditan con una serie de documentos y demandas que generalmente no se acatan tal como ellas vienen. Pero hay una presión grande, siempre hay la amenaza de la escasez, de que no se produzca leche, de que no se envase leche. Entonces hay un momento en que la pita se rompe. No se puede ser demasiado intolerante, porque a veces se descubren razones. Claro que las demandas son siempre desmesuradas y casi siempre hay que controlarlas y limitarlas mucho. Nosotros podríamos ahora congelar todo hasta el 28 de julio, pero entonces el pueblo peruano tendría una situación bastante crítica en el mes de agosto. Creemos que no es justo ir a ese extremo. Eso sí, vamos a tratar de impedir las alzas. Por lo pronto, la inflación en este mes va a pasar ligeramente del 10%, cuando en el mes anterior fue del 12%. De manera que estamos tratando, en lo posible, de mantener una inflación que no sea desmesurada, pero que siempre, desde luego, nos preocupa. Si la comparamos con la inflación de otros países, puede ser menor, pero sabemos cómo la inflación desarticula todo el mercado financiero del país y crea este problema de los precios, que aunque se trata de compensar con las alzas de jornales, siempre producen molestias y desabastecimiento en la población. Yo quiero decir al pueblo peruano que confío en su buen juicio, en su cultura, para darse cuenta de que estamos atravesando en el mundo una situación muy difícil y que no es cuestión de querer, sino de poder. Yo quisiera dar todas las facilidades, yo quisiera que se pudieran bajar todos los precios, pero infortunadamente la economía tiene normas sumamente severas. Señor presidente, Jorge Vallejo de Radio Programa del Perú. Señor presidente, dentro del ámbito de esa pregunta casualmente, ¿es que no existe alguna alternativa para poder evitar esas alzas y poder nivelar nuestra economía? ¿Ni el próximo gobierno lo podrá hacer? Sí puede haber algunas alternativas, ¿no? La principal es la cuestión de los subsidios. Usted puede subsidiar la leche y entonces el Estado puede pagar la diferencia. Pero el Estado entonces se empobrece, el Estado se va a la quiebra. Y como el Estado somos todos, acabamos quebrando todos. Por último, señor presidente, en el ámbito electoral, se afirma que el doctor Domingo García Rada, ya en pleno proceso de recuperación, está muy deseoso de presidir el acto de entrega de credenciales. ¿Usted ha logrado conversar con él sobre este proceso? El médico de Palacio me informa diariamente sobre su condición, así como sus familiares, con quienes, como usted sabe, estoy yo emparentado. Él tiene un sentido muy profundo del deber. Él siente que debe cumplir este deber y está empeñado en lograrlo. Yo tengo fe en que en breve, en cuanto se termine estos escrutinios oficialmente, pueda ser él quien entregue al doctor Alan García y a los vicepresidentes sus respectivas credenciales. Yo creo que nadie merece más que él la recuperación de su salud, que ha sido sacrificada por el desempeño extraordinario, patriótico, abnegado de la función que la nación le ha confiado. Muchas gracias a todos. Desde Palacio de Gobierno transmitió Radio y Televisión del Perú. Muchas gracias por su atención. Adelante, estudios.